Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes para disfrutar un momento de comunión, aunque sea a través del internet, que gracias a Dios que tenemos esto para poder comunicarnos y quiera el Señor que dure por mucho tiempo. Les mando un saludo muy grande a todos los hermanos, amigos que nos ven de lejos y muy especialmente a nuestra amada iglesia de La Boca, que nos sigue, que nos escucha. Y animo a aquellos hermanos que no se están congregando, que por lo menos escuchen la palabra que damos por aquí. Voy a decir algo tal vez que ya lo dije en la iglesia, pero esto es para la iglesia de La Boca y para otros tantos pastores que me dicen que está sucediendo. Hay un montón de hermanos que no están viniendo a los cultos por temor a, no sé qué es el temor que tienen para contagiarse, porque entendemos que van a trabajar, entendemos que van a los supermercados a comprar, entendemos que hacen todo lo que tienen que hacer en vida diaria y de lo único que se cuidan es de la iglesia. Entonces, por favor, ¿de qué se está cuidando? Si hay un lugar donde no se va a contagiar del COVID-19, es en la iglesia. Tenemos un control tan estricto que aún algunos hermanos que se han contagiado fuera de la iglesia, cuando han venido y tienen fiebre o algún síntoma, no entran. Los aislamos, se van a su casa y cuando se componen, vuelven a la iglesia. Es decir, en la iglesia no hay posibilidad de contagio. Acá tenemos maestros, doctores, profesionales, mecánicos, un montón de gente que no está congregándose y que yo sé que aún se han ido de vacaciones, han estado con gente, van a los supermercados. ¿De qué se están cuidando? ¿Se están cuidando de Dios? ¿No vienen a la iglesia para no contagiarse y viven con el mundo? Por favor, hermanos, la iglesia está abierta, disfrútela. Esperamos que todos vengan y se congreguen. Y aquellos que no pueden congregarse porque están enfermitos y con dificultades, está este medio. Este medio del cual podemos llevarle la palabra de Dios. Así que les mando un abrazo, un saludo muy grande a los colegas que nos ven de otros países y aún de nuestros propios países. Como les había prometido, vamos a comenzar a hablar este miércoles, hoy, sobre el ministerio pastoral. Y yo quiero aclarar algo sobre esto. Yo no voy a hablar de enseñar a cómo son los pastores y cómo... No voy a enseñar a ser pastor. Esto se enseña en los seminarios. Mi idea es, por la necesidad que hay, es de enseñar a la iglesia de dónde salen los pastores. ¿Quiénes son los verdaderos pastores? ¿Cuáles son los que no son verdaderos pastores? ¿Y cómo no nos tenemos que confundir? ¿Cuál es la función del pastor? Sin pastor no puede haber iglesia, porque es el ministerio. Y más allá de lo que pueda pensar el mundo, porque el mundo siempre está hablando de los pastores, cosas, inventando cosas. Lo que digan ellos no nos interesa porque no conocen ni la Biblia ni conocen a Dios. Entonces tocan de oído, hablan por boca de otro y por sus propios pensamientos. Pero sí, a mí me interesa lo que la iglesia sabe sobre los pastores, lo que la iglesia piensa de los pastores. Lo tenemos que ver. Entonces, con la ayuda del Señor, en estos 3 días de esta semana, miércoles, viernes y domingo, vamos a estar hablando sobre el ministerio pastoral para la iglesia, para que no nos confundamos. A ver, el ministerio pastoral, y cuando digo el ministerio pastoral, entran los demás ministerios. Evangelistas, maestros, pastores. No es algo que los humanos pueden decidir. No. Repito, el ministerio pastoral no es algo que los humanos pueden decidir. Es la propuesta a un llamado de Dios que ha hecho
al hombre o a la mujer, o que Él hace al hombre y a la mujer. Es un llamado, una elección de Dios sobre una persona. La Biblia nos enseña que el ministerio del Evangelio, o entrar al ministerio del Evangelio, las personas son inspiradas, llamadas, por así decirlo espiritualmente, desde el vientre de la mamá. No que un bebé que está en el vientre está oyendo la voz de Dios, sino que siente el estímulo del llamado de Dios. Y como todavía no ha nacido y tiene sensibilidad espiritual, ese bebé puede percibir algunas cosas que Dios le hable. Entre ellas, el llamado de Dios, la elección de Dios. Dios nos elige desde antes de nacer a los pastores. Vamos a ver esto en Jeremías, libro de Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Esto es Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, si lo encontró me sigue con su Biblia, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y mire lo que dice, antes que te formase, porque Él nos formó, antes que te formase en el vientre de la mamá, te conocí. Y antes que nacieses, antes que salieras del vientre, antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Esto está diciendo en Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Dios llamó a Jeremías, conoció a Jeremías desde antes que saliera del vientre de la mamá. Y si vamos a Gálatas, en el Nuevo Testamento, muchos años después de lo que le pasó a Jeremías y lo que él expresa, en Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice San Pablo algo similar. Gálatas 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y luego sigue hablando Pablo, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y sigue hablando. Pero Pablo dice, cuando a Dios le agradó, me apartó desde el vientre de mi madre. Esto no quiere decir que el bebé, cuando sale, dice, me llamó Dios. Pero es que ya tiene adentro una unidad sellada del llamado de Dios. Por supuesto, como Dios no maneja marionetas, todavía el hombre y la mujer llamada por Dios desde el vientre tiene poder de elección, de decisión. Así que primero nos llama el Señor. Y luego, si nosotros respondemos sí, cuando ya salimos del vientre de la mamá, pasa un tiempo y Dios nos llama, nos confirma, y le decimos que sí a ese llamado, nos escoge y nos capacita interiormente para el trabajo pastoral, evangelístico, de maestro, para el trabajo pastoral que es generalizado. Ahora, ¿por qué digo que nosotros todavía tenemos que decir sí o no? Porque hay muchísimos que son llamados y que Dios no los puede escoger porque responden no. ¿Dónde está esto? En San Mateo, capítulo 22, versículo 14. San Mateo, capítulo 22, versículo 14, dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Qué tremendo, ¿no? Dios llama, 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 pero hay muchos que dicen, no, no puedo, no quiero, no siento, no, Y todavía el hombre tiene opción y la mujer ha decidido. Ahora mire, le voy a dar una pequeña reseña acá. Hay por lo menos 3, 4 o más diferentes
maneras de intentar entrar en el ministerio pastoral. Esto es un deseo de hombre, es lo que voy a decir. No tiene nada que ver con el llamado de Dios, ¿eh? Pero mire, digo intentar porque la gente confunde con el ministerio, se confunde con el ministerio y el reino de Dios. Se confunde. Primero, están los que tienen deseos de hacer bien al prójimo. Le agarra un deseo de hacer bien al prójimo, que no está mal. Se meten en un seminario a estudiar y creen que van a entrar estudiantes y van a salir pastores. Por el solo hecho que tienen un deseo. Pero esto es un deseo bueno, un deseo de hombre, pero si no son llamados por Dios, esto no va a prosperar. Y la vida de este hombre no va a ser de bendición ni para él ni para los que lo siguen. Segundo, hay otros que tienen los abuelos pastores, los padres pastores y bueno, hermanos pastores. Como este ministerio está en la familia, ellos han sido motivados a querer ser pastores. Ahora, esto tampoco tiene que ver con el llamamiento divino. Esto tiene que ver con una motivación natural. El abuelo pastor, el papá pastor. Me encantaría ser pastor. Puede llegar a ser pastor, pero, vuelvo a repetir, no tendrá el efecto por el cual Dios produce en los que Él llama. Tercero, están los que quieren lucrar, estos son los mundanos, y vivir del evangelio y del ministerio. Porque ven que algunos pastores tienen iglesias grandes, viven bien, están siempre cambiaditos, siempre limpitos, por ahí tienen algún cochecito. Y esto dice, qué vida, ¿eh? Creo que me voy a meter de pastor, como si fuera un trabajo común, como si ellos pudieran elegir lo que hacer. Por supuesto, están mirando a algunos que viven bien, no miran a algunos que están pasando luchas, problemas, dificultades, eso no los miran. Pero bueno, esto es similar a lo que estamos viendo anteriormente. Estas personas quieren entrar y vivir del Evangelio. No quieren servir a Dios ni al Evangelio, sino que quieren vivir de Dios y vivir del Evangelio. Cuarto, y están los que son puestos en el ministerio por los hombres. Algunos que dicen, mira, fulano de tal es tan bueno y además tiene unos dones preciosos. Yo creo que tenemos que ayudarle para que sea pastor. Y le compran un templo y lo ponen de pastor. Esto lo he visto en el camino. Padres que le compran el templo a los hijos para que sean pastores, porque tienen un sentir, son buenas personas, no hacen mal a nadie. Y los mandan al seminario a prepararse. Y el seminario los prepara, ningún problema, pero el asunto es quién los llamó y quién los va a poner en el reino de Dios. Hay muchos más de estos, pero estoy dando un ejemplo para que no se equivoque la iglesia de Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, ninguno de estos que nombré y los que no nombré podrán tener fruto en el reino de Dios. El reino de Dios no pertenece a este mundo. El mensaje del reino de Dios no lo podemos aprender en este mundo. Lo que Dios quiere decir, enseñar a este mundo no se aprende acá, ni en la escuela, ni en el secundario, ni en las universidades. Esto es revelación divina. No hay profesionales en el reino de Dios. Hay un Dios que llama a personas, las inspira, las fortalece y la faculta para que pueda ministrar sobre él y sobre su reino. El Espíritu Santo, que está detrás de todo el trabajo de la inspiración de Dios, es el que elige y el que va a usar al hombre o a la mujer que va a servir a Dios. Dios tiene dos llamados distintos. A ver, iglesia, escuche. Dios tiene dos llamados distintos para los hombres y para las mujeres.
El primero es un llamado a ser salvo, a conocer a Cristo, a ser una ovejita de Dios, a ser creyente, a seguir a Jesús, a caminar con Él. Y el segundo llamado es a servirle en distintos ministerios y en distintos servicios. Uno de los servicios puede ser el ministerio pastoral, pero en la iglesia hay distintos sistemas, actividades que tienen que ver con la repartición del Espíritu Santo en cada creyente para que pueda servir a Dios. La Biblia llega a decir que la iglesia tiene un ministerio, el de reconciliar las almas con Dios. Ahora, fíjese, primero, el primer llamado tiene que ver con conocer a Dios. Nadie puede servir a Dios si no le conoce antes. Reconocerle como Salvador que dio su vida en la cruz del Calvario por la persona y reconocerle como el dueño de su vida, que la Biblia le llama Señor. La palabra Señor significa dueño absoluto. Así que dos llamados, uno para conocerle y el otro para servirle y rendirse a Él. Después de esto, podrá responder si Él nos llama a un ministerio superior. Pero primero tiene que aprender a ser oveja. Es como dicen en el mundo, nadie puede ser padre si primero no es hijo. Primero tiene que aprender a ser oveja antes de ser pastor. Pablo explica que para ser llamado al ministerio tiene que tener primero el aval de Dios y después tiene que ser fortalecido por el mismo Dios. A ver, busquen 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y miren lo que dice Pablo aquí. Son palabras tan precisas. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire, primero dice que para poder ponerlo en el ministerio lo tuvo que fortalecer. Esta fortaleza es espiritual. Y hay un dicho en el campo que dice, no es para todo la bota de potro. Para servir a Dios, hermanos, tiene que ser llamado y fortalecido por Dios, si no, no va a soportar. Así que dice acá que primero, para poderlo poner en el ministerio, lo tuvo que fortalecer. El ministerio es muy solitario y muy incomprendido por las demás personas, aún por los creyentes, por la familia del creyente o del pastor, por las personas que conviven con él en el ministerio. Tiene que hablar y hacer lo que Dios le manda, y a veces la gente no quiere oír esto, quiere oír otro mensaje. Así que el que es llamado al ministerio superior de pastor, evangelista, maestro, tiene que saber que es una vida de solo con Dios. Segundo, lo que dice San Pablo acá es que dice que él no era una buena persona, era blasfemo en los textos que sigue, perseguidor de la iglesia, y aunque era religioso, Saulo de Tarso, que después fue Pablo, él fue llamado por Dios. Es decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué está tratando de decir Pablo? Que no nació pastor. Algunos dicen, lo que pasa es que ya nació. No se nace pastor. Mire, Pablo mataba a los cristianos y terminó siendo pastor por la voluntad de Dios y la misericordia de Dios. Así que Dios ya lo tenía elegido desde el vientre de la mamá, aunque Pablo se alejó, hizo las de él, pero al final volvió a los pies de Cristo. Por eso Dios sabía que él sería fiel.
Algunos incrédulos religiosos creen que el ser pastor es una decisión de hombre. ¿No ha escuchado esto? Fulano de tal es pastor o fulana de tal es pastora. Flor de vivo, ¿eh? Eligió bien el tipo, ¿no? ¿Ha escuchado estas expresiones? Mira cómo vive. ¡Ah! Se piensa que está tomando mate en la casa, que de vez en cuando sale, que predica un poquito y después se lo pasa paseando, comiendo, engordando. No sabe nada de nada. No es decisión de hombre, mi estimado amigo. Pero lo que no sabe esta persona que habla así es que el pastor no es un oficio. Mejor dicho, no es un oficio común. Es un oficio espiritual. Pero no es un oficio común. No es un trabajo común. Es un trabajo mucho más desgastante porque es espiritual. Es un trabajo que necesita un don de Dios y de la capacidad espiritual de Dios, porque si no, no lo puede ejercer. Es un ministerio, un servicio a Dios, no es un servicio a los hombres. Es un servicio a Dios, totalmente espiritual, que no se nace pastor. Así que cuando uno es llamado al ministerio, tiembla porque no sabe qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a enseñar. No es una cosa que la maneja todos los días, no es algo que lo aprendió en la escuela. Va a depender totalmente de Dios. Esto lo tiene que saber la iglesia. Mire, ni sabe el pastor de un seminario hasta dónde va a llegar su capacidad. No lo sabe, solo Dios. Y esa capacidad Dios se la da a la persona para que hable y enseñe al mundo lo que Él le diga. Son cosas que el ministerio no conoce. Está enseñando lo desconocido, pero lo enseña porque se lo enseña Dios. Por eso usted va a encontrar en la Biblia cuando lea que los profetas y los pastores pasan tantas horas, según la Biblia, solos, encerrados, orando, escribiendo. Usted lo va a ver en el Antiguo Testamento con los profetas y en el Nuevo Testamento, ayunos, oraciones, encierros. ¿Por qué se apartan de tal manera orando, escribiendo? Porque tienen que oír a Dios. No pueden dar un mensaje de este mundo porque el mensaje que tienen que dar es un mensaje divino, un mensaje de Dios, lo que Él le indique. Entonces, mis hermanos, la iglesia debe amar a sus pastores, muy especialmente cuando el pastor es de Dios. Mire, hacer un mensaje un mensaje para predicar, le puede llevar en la iglesia, si predica en su iglesia, entre 4 a 6 horas. Y si va a dar un estudio, pueden pasar días encerrados preparando un estudio porque necesita saber qué es lo que Dios quiere enseñar. Cuando una persona, un hombre o una mujer llamada por Dios va a un seminario a prepararse, el seminario lo capacita para el ministerio, pero para poder hacer un mensaje, para poder hacer una enseñanza, le enseñan homilética, hermenéutica, son todas herramientas para poder usar lo que tiene de Dios. Los seminarios no hacen pastores. Los seminarios no fabrican pastores. Los pastores ya son llamados por Dios y pasan por el seminario para perfeccionar su manera de hablar, tener conocimiento de cómo expresar lo que Dios le da. Pero el mensaje en sí, se lo tiene que dar Dios. ¿Sabe por qué? Porque si la gente del auditorio que está escuchando es gente espiritual, se dará cuenta enseguida del que está hablando, si está hablando por él mismo o está hablando de parte de Dios. La gente que está sentada en el auditorio escuchando el mensaje o la enseñanza, se da cuenta enseguida si la persona que está hablando ha estado con Dios, tiene el mensaje de Dios o está hablando por su cuenta.
y lo que está enseñando es sabiduría humana. Mire, San Juan, capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La gente puede conocer el timbre de la voz del hombre o de la mujer del pastor que está delante. Pero si ese hombre y esa mujer no tienen el mensaje de Dios, el mensaje realmente que Dios le tiene que dar para el pueblo, no tendrá la unción del Espíritu Santo de esa persona. En lo que habla no tendrá peso, va a sonar como una lata, va a sonar como alguien que está hablando nada más, pero será como hueco. Y eso el pueblo lo capta. Porque la exposición bíblica puede ser correctísima en un ministro que está hablando a una multitud allí que lo está escuchando. Pero si el mensaje no se lo dio el Señor, discúlpeme, mi querido amigo, estará fuera de contexto. Estará fuera de contexto. No es lo que yo quiero decir. ¿Cuántas veces como pastor nos gustaría decirle algo a las personas que se han equivocado para alentarlas y tranquilizarlas? Pero tenemos que decirles que se equivocaron y que Dios está lastimado por lo que hicieron. A veces estas cosas hacen que los pastores tengan enemigos, porque la gente espera que le diga siempre, le dé amorcito y que le acaricie la cabeza, pero el hombre y la mujer llamada por Dios tienen que hablar lo que Dios le dice que hable. Y esta es la cuestión. La otra cosa que está comprobada y por eso no soportan en el ministerio las personas que no son llamadas por Dios, la otra cosa que está comprobada por psicólogos cristianos, que el desgaste físico y emocional, mental, de una hora de prédica o de enseñanza es similar a 8 horas de desgaste físico de trabajos pesados. Ahora, fíjese el desgaste que sufre. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo. Uno, cuando está parado el pastor hablando, tiene que tener una comunión tan perfecta con Dios. Aunque habla, la gente le aplaude, le escucha. Él no puede perder la comunión con Dios. Otra cosita que es importante que sepan los cristianos. El pastor no tiene feriados, ni tiene horario de trabajo. Arranca a cualquier hora y termina a cualquier hora, porque no para nunca. Lo llaman muy temprano por teléfono, a veces de madrugada, en la mañana y por la noche, tardísimo, a cualquier hora. ¿Para qué? Para contarle los problemas, los creyentes de la iglesia, enfermos, velatorios, casamientos, cumpleaños, bautismos, consejos de decisiones, problemas familiares, infinidad de cosas. Es multifacético. Si Dios no tiene un fortalecimiento con estas personas, no podrán mantenerse en el ministerio. Además, el que decide por la voluntad de Dios, porque le ha llamado ser pastor o ser pastora, no se tiene que olvidar que también es esposo, que también es padre. Que la mayoría de las veces estos pastores y estas pastoras trabajan secularmente para su sostén. Que son representantes de las iglesias en eventos eclesiásticos. Y que también están siendo representantes de la iglesia en lo jurídico, ante las autoridades civiles. Por eso digo, no es para todo la bota de potro. Cuando usted oye que alguna persona habla mal de los pastores, no permita. Si usted sabe que su pastor es un hombre de Dios o su pastora es una mujer de Dios, defiéndales.
Porque Dios los ha llamado. Y si Dios los ha llamado, es por algo, ¿verdad? Dios no se equivoca. Algunos piensan que los pastores se lo pasan tomando mate y yendo por las casas, uno por un lado, otro por el otro. Y que tienen lindas casas, lindos coches, linda ropa. Algunos están muy gorditos y se comen como locos. No se confundan. Yo le voy a mostrar en estos días, si así me lo permite el Señor, que cada vez que Dios llama a una persona, por lo general, la persona trata de eludir el llamado. No quiere serlo. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no quería saber nada. Y usted lo va a encontrar en cada uno que Dios ha llamado. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías dice, yo soy muy niño, no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque es un trabajo desconocido. Tenemos que ponernos en las manos del Creador del universo y permitir que Él nos diga lo que tenemos que hacer y hablar. Yo les digo la verdad. Si usted está queriendo por propio deseo ser pastor, buen deseo tiene, como dice la Biblia. Pero no se lo recomiendo si Dios no lo llamó. Y eso que todavía no le hablé de la lucha con los demonios. Simplemente estamos hablando de el llamado que hace Dios. Esto lo estoy tratando de traer aquí para el conocimiento de la iglesia, porque hay algunos creyentes que todavía no se terminan de entregar al Señor y dicen, ¿de dónde salen los pastores? Ellos mismos. ¿De dónde salen? ¿Quién los puso a estos acá? ¿Qué pasó? Sintió de ir a un seminario y entró siendo una persona común y cuando salió por la puerta de atrás era pastor. Le dieron una credencial, un título. No es así. Los títulos se pueden dar, hasta se pueden regalar y vender, mire. Pero cuando se refiere al reino de Dios, no es así. El Señor nos llamó. Y después que nos llamó, si nosotros le hemos dicho que sí, nos escogió, nos trajo para estar con Él. Y después de estar con Él, nos fortaleció para que le podamos servir y para que podamos hacer la obra del ministerio. Si usted está mirando por primera vez a través de este mensaje que estamos dando, no sé por dónde me está mirando o fue invitado, estos días va a ser interesante este tema. No se pierda el programa del viernes a las 9 de la noche y el programa del domingo a las 9 de la noche. Recuerde, vamos a estar hablando del ministerio pastoral. Pero tal vez usted está oyendo y dice, ¿sabe lo que pasa, pastor? Yo no quiero ser pastor. Más con todo lo que dijo, no quiero ni pensar en ser pastor. Pero tal vez quiere conocer al pastor de los pastores. Y esto sí es necesario. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está vacío. Y solamente camina por este mundo en existencia, pero sin vida. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios en su vida, tiene la vida eterna. Así que si usted quiere conocer a este gran y maravilloso Dios que llama y que está llamando en estos días todavía a hombres y mujeres para que le sirvan, yo quiero guiarle en una oración. Porque si usted conoce a este Dios maravilloso, cada día que pasa se va a maravillar más. Y a medida que usted escuche estos mensajes, teniendo a Cristo en su corazón, Él les va a aclarar un montón de cosas que ni yo mismo se lo puedo aclarar. ¿Quiere recibir a Jesús? Hagamos una oración.
al Dios que está en el cielo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Repita conmigo usted que me está siguiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero que entre en mi corazón. Quiero que Él sea el Salvador de mi alma, el Salvador de mi espíritu. Y quiero que sea el dueño de todo mi ser. Desde hoy, toma dominio de mí, Señor. Y ayúdame a caminar en tu reino. Quiero caminar desde ahora y para siempre tomado de tu mano, Dios. Te lo pido de corazón, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. Amén y amén. Cuando se retire del receptor, busque un lugar a solas y siga hablando con Dios. Consígase una Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y lea en los evangelios. En los evangelios va a encontrar la vida de Jesucristo. Y para la iglesia que me está mirando, tal vez en esta pequeña introducción de hoy, usted ha dicho, pastor, ¿cuántas cosas dijo que no sabía de los pastores? Bueno, el miércoles vas a ver más. Y a eso es lo que me interesa a mí, que usted sepa que Dios tiene sus pastores, pero el diablo también tiene los suyos. Y ha querido meter dentro de la iglesia falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, a través de la historia. Pero que usted, iglesia de Dios, no se confunda. Que usted sepa que la persona que tiene delante de usted, por el conocimiento que Dios le dio en el Espíritu y por la palabra, que sepa que su pastor y su pastora son personas de Dios. Y eso le va a ayudar para su ministerio y su vida. Porque de ellos, dice la Biblia, aprended e imitad a vuestros pastores. Porque ellos son los que dan cuenta delante de Dios de cada uno de nosotros. Vamos a orar, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la iglesia ahora, nuestra amada iglesia, y por aquella iglesia que está más allá de la nuestra, que están de lejos, hermanitos en Cristo, que a través de este mensaje que estamos dando del ministerio pastoral, ellos puedan aprender y apreciar que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Bendice, Señor, a tus siervos, a tus siervas, y da sabiduría a tu iglesia para que puedan aprender a reconocer a aquellos hombres y aquellas mujeres que tú llamas al ministerio y que los pones al frente de la iglesia para enseñarles el camino de la vida. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tengan paz y seguridad en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les espero el viernes que viene a las 9 de la noche.